Vuelta al aire en Zona de Trabajo, Relatos del Bicentenario. El día 27 de junio hubo una medida de fuerza de los auxiliares docentes en toda la provincia de Buenos Aires y para hablar sobre esta medida de fuerza y algunas otras cosas estamos acompañados por Claudia Ledesma, que es secretaria general adjunta de la seccional de ATE Tandil. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, por gracias favor. a vos por participar. Bueno, como decía yo hace un momentito, hubo una medida de fuerza el día 27. Así es, el día 27, a raíz de un comunicado, una resolución que envió Dirección General de Escuelas, donde nos decía que se tenían que dictar clases normalmente, donde se nos coartaba nuestro día de asueto, que tiene los alcances de un feriado nacional, el Día del Trabajador del Estado. Nuestra organización decide plantear esta medida de fuerza y que se llevó a cabo. Bien. ¿Y cuáles fueron las repercusiones de esa medida de fuerza? Fueron altas. Hemos tenido un alto acatamiento. Las compañeras y los compañeros trabajadores auxiliares de la educación que no eran reconocidos por esta resolución de Dirección General de Escuela como trabajadores estatales, acataron esta medida considerando que era nuestro día, nuestro derecho, un derecho reconocido internacionalmente. Recordemos que este día, 27 de junio, sale del convenio 151 de la OIT, o sea, nada más y nada menos, eso es un reconocimiento internacional que dice que existe el trabajador del Estado. Claro. Y que tenemos nuestro día el 27 de junio. Bueno, y a partir de esta resolución de la dirección de escuelas, me decías que tomaron la determinación de llevar adelante la medida de fuerza. Y ¿cuál fue la respuesta que tuvo el Estado a partir de esa medida de fuerza? ¿Hubo alguna repercusión? ¿Dijeron algo? No, la verdad que no hemos recibido ninguna respuesta ni a favor ni en contra. Asumimos que, a ver, cuando uno hace una medida de fuerza, sabemos que tenemos el derecho a huelga. Claro. Como trabajadores, ante un reclamo, algo que consideramos que está avasallando cualquier tipo de derechos, o ya sea por un reclamo salarial o condiciones de trabajo, pero también sabemos que la patronal tiene derecho a descontarnos. Son las reglas del juego. ¿Tenemos derecho a huelga? Sí. También nos pueden descontar el día no trabajado. Hasta ahora no tenemos noticia de que eso vaya a suceder. No ha sucedido en los últimos años que nos hayan descontado paros, así que asumimos que tampoco va a suceder con este. Lo veremos dentro de unos días, pero no creo que suceda. No creo que suceda. No ha habido ningún tipo de repercusión ni de declaración al respecto. Claro. Y Claudia, ¿cuál era el fundamento en sí para no darles el reconocimiento del día, que además, como vos decías, está garantizado, digamos, sea por normativa internacional, como son las resoluciones de la OIT, sino además también por leyes? Hay una ley nacional. Exacto. La provincia adhiere a esa ley nacional y, bueno, a ver, si la provincia adhiere a una ley nacional que adhiere a un convenio internacional, Dirección General de Escuelas es como una isla. Claro. O sea, actuó en estas circunstancias, digamos, sea como si fuera una isla. ¿Y esto les había sucedido alguna vez antes? No. Es la primera vez que nos sucede, ni siquiera en el gobierno anterior, que era bastante, sabemos cómo era, ¿no? Claro. El neoliberalismo bastante complicado en esas cuestiones. Tampoco, nunca se había atrevido a sacarnos el 27 de junio. Vos me preguntabas el motivo o cuál había sido el argumento. El argumento, sí. Que había puesto Dirección General de Escuelas con respecto al 27, y era que no figuraba dentro del calendario escolar, como un feriado más.
Si bien está el 11 de septiembre, es el Día del Maestro, el 27 de junio no estaba dentro del calendario, entonces no se lo consideraba feriado. Claro. Era un día laborable, se dictaban clases normalmente y ese fue el argumento. Y a nivel provincial, así, el acatamiento, ¿cómo fue? Altísimo. 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 Sí, muy alto. Acá en Tandil fue alrededor de un 85%, más o menos. Claro. Es llamativo también, ¿no? O sea, y también significativo, ¿no? O sea, Sí. el hecho de que alcancen semejantes niveles de acatamiento cuando, digamos, o sea, además, digamos, o sea, como hablábamos un poquitito hoy antes de la entrevista, ¿no? O sea, se trataba de una medida un tanto excepcional porque acá no había una reivindicación ni por salario ni por nada por el estilo. Era por la defensa, digamos, o sea, de un derecho conquistado. Tal cual. Y que, digamos, o sea, los trabajadores estatales tienen. O sea, nosotros estamos reconocidos como trabajadores del Estado, trabajadores que le hemos puesto y le seguimos poniendo y le vamos a poner el cuerpo al Estado. Si el Estado se sostiene por nosotros, que somos los que trabajamos. Y esto de avasallarnos nuestro día, porque para eso tenemos esa conquista, esa reivindicación como trabajadores. Somos trabajadores y somos trabajadores del Estado. Hablamos hace un ratito yo los escuchaba, sobre la pandemia, ¿quiénes sostuvieron? Claro, sí. ¿No? Sí, nuevamente, sí. Es todo básicamente del Estado. Hay políticas buenas, mejores, peores, más, menos políticas sociales. ¿Quiénes las sostienen? ¿Quiénes las llevan a cabo? ¿Quiénes las llevan a la sociedad? Los trabajadores del Estado. Los auxiliares de la educación que no tuvieron reconocido su día, el día 27, fueron los que mantuvieron la higiene en las escuelas, la sanitización, aplicar a rajatabla el plan jurisdiccional que tenía que ver con todo el tema de la higiene de las escuelas, la entrega de los módulos. Durante el año que tuvieron las escuelas cerradas, las auxiliares tenían que ir a abrir las escuelas, claramente en compañía de docentes y los directivos a cargo, para la entrega de los módulos y ver que estuviera todo sanitizado, y no tenemos reconocimiento de ese trabajo. Está bien, los trabajadores de salud, todos nos sacamos el sombrero, pero también estábamos los otros, que nunca dejamos de trabajar. Sí. No estaban las escuelas abiertas, pero había días donde había que trabajar muchas horas, mucho trabajo. El trabajo de la sanitización, de la higiene de las escuelas fue muy pesado por momentos. Recuerden que estaban las burbujas, que estaban las limpiezas cada 45 minutos, cada vez que rotaban los chicos. Y no reconocerlo, no verlo. Sí, uno tiene la sensación por momentos, porque bueno, de esto también hemos hablado en este programa también, que por ejemplo en el caso de los trabajadores de la salud, también tuvieron su largo conflicto, y en el caso particular de Tandil recordemos, claro, el largo conflicto que tuvo el personal, digamos, sea del hospital, ¿no? Sí. Con respecto al reconocimiento, ¿no? El reconocimiento, la reducción horaria. Con aplausos solamente no se vive. No. Yo creo que los reconocimientos, los aplausos sirven. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Uno los tiene presente, pero nosotros hoy por hoy, escuchando las entrevistas y lo que ustedes comentaban, los reconocimientos, en el momento que estamos en el país, pasa por otro lado. Creo que pasa por los bolsillos también. Y por ver en qué condiciones trabajamos. Porque los compañeros trabajadores de salud tienen sus condiciones de trabajo a analizar también, ¿no? Porque todos dicen el hospital, bueno, pero hay que analizar en qué condiciones trabajan, la cantidad de horas que trabajan, la cantidad de horas que le ponen el cuerpo. Entonces, me parece que hay mucho para mirar y mucho a tener en cuenta. Sí, tal cual, Claudia. Uno cuando ve todas estas cosas de lo que está pasando y esta especie de clímax que estamos viviendo, por lo menos en los últimos meses, ¿no? Y que me da la sensación de, por lo menos por lo que uno puede ver, es como que se va a acentuar, porque es como que acá nadie saca el pie del acelerador, todo lo contrario. Claro.
Y viendo, por ejemplo, que siempre, digamos, sea desde el Estado está esa cosa del poco reconocimiento hacia los trabajadores. Recuerdo también, digamos, sea en plena pandemia, la represión a los trabajadores de la salud, también los Claro. enfermeros que reclamaban el reconocimiento como profesionales y que no eran reconocidos por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. O sea, siempre esa cosa de el no reconocimiento, ¿no? Cuando el agente estatal es el que le pone el cuerpo todos los días al Estado, a ese Estado es el que lo encarna. Claro. Tal cual, tal cual. Y otro de los argumentos también que expone el director general de escuelas es que garantizar el ciclo lectivo, la cantidad de días de ciclo lectivos. Ahora, el 90% de las escuelas de la provincia de Buenos Aires están en condiciones de infraestructura deplorables, ¿no? Sin ir más lejos, acá tenemos la escuela del complejo Arcoiris, que cada 2-3 días tiene que suspender las clases por la falta de calefacción. Y ahí no se prioriza garantizar el ciclo lectivo, la cantidad de días de los chicos, cuando día por medio están suspendiendo las clases porque no tienen gas, o porque no funciona la caldera, o porque tienen en otras escuelas hay problemas eléctricos, o se inundan, o los baños no funcionan. Eso no se ve, y eso pasa todos los días. Y no pasa en Tandil, en un complejo, pasa en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, decir que tenemos que garantizar los días, hay que garantizarlos de otras maneras, en las condiciones que van los chicos a la escuela y en las condiciones que trabajan los auxiliares y los docentes dentro de las escuelas. Porque los problemas de infraestructura que sufren las escuelas son importantísimos. No alcanza con pintarle las fachadas a las escuelas. No, claramente no. Estamos escuchando a Claudia Ledesma, que es secretaria general adjunta de ATE, la seccional Tandil. Gracias, Claudia, por venir acá, por informarnos alrededor de esta medida de fuerza y sobre, ya que estamos, conversar un poco sobre la situación general de los compañeros y compañeras auxiliares. Yo les agradezco muchísimo la invitación. La verdad que conversar sobre este tema para mí es muy interesante y muy apasionante. Yo he sido trabajadora auxiliar de la educación durante 20 años. Ahora soy trabajadora del Consejo Escolar. Y la verdad que uno es apasionado de su trabajo. También lo soy apasionada del trabajo gremial que hago. La defensa de los derechos de nuestros compañeros y el ir por más y que se reivindique nuestro trabajo, pero no solo por nuestro trabajo, sino por las condiciones en que trabajamos, ¿no? Y no solamente para nosotros trabajamos por los chicos, para los chicos. Entonces esos chicos también tienen que tener buenas condiciones.